porque, bueno, yo trabajo en Neo, recibiendo bebés, viendo embarazadas, viendo pasar niños que vengan a este mundo. Y algo que yo quiero compartir es, en medio de eso, el Espíritu Santo me confrontaba diciendo, ¿ves cómo esa mujer, para llegar a dar a luz, cómo se cuidó todo este tiempo, los 9 meses? Ustedes, mis hijos, ¿están cuidando lo que portan de mí en sus vidas? Wow. Y yo ahí empecé a mirar todo mi interior y decir, cuánto muchas veces descuidamos, no valoramos todo lo que portamos de Él. Ahí empecé a buscar el significado de cuidar. Yo en la medicina sé que cuidar es hacerme cargo del dolor del otro y acompañarlo hasta que pueda sanar su dolor. A eso nos dedicamos los trabajadores de la salud, a acompañar en ese dolor hasta que puedan ser sanos de ese dolor. Y la definición de cuidar en la lengua española dice estar atento, asistir, ayudar, acompañar. Y buscaba lo que significa en la Biblia, porque esta palabra que había recibido, ¿no? Decir, vos, ¿estás cuidando lo que portas de mí? Y dice, es el amor desinteresado sin esperar nada a cambio. Es el amor desinteresado sin esperar nada a cambio. Es dejarle a Dios el control de toda nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, aún las cosas más ocultas que puedan estar dentro nuestro. ¡Wow! ¿Cuánto le estoy dejando que Él tome el control absoluto de mi vida? Quiero que vayamos a Corintios, a Primera de Corintios 3, 16 al 17. Ahora sabemos qué es cuidar. Yo como médica, como concepto de cuidar, también en lo espiritual, es ese amor desinteresado, sin esperar nada a cambio. ¿Y qué portamos? ¿Cómo sé qué porto de Él para cuidar eso que porto de Él? Porque si no sé lo que estoy portando o lo que tengo de Él, no voy a saber qué cuidar o no voy a saber hacia dónde tengo que ir. No es una de las cosas que siempre hablamos en jóvenes, lo vemos en la infancia, en la adolescencia, que el enemigo ¿dónde vino a trabajar? En la identidad. ¿Por qué? Porque si uno no sabe quién es, ¿hacia dónde vas a ir? Quedás anulado, no servís para nada, literalmente. Una de mis discípulas me compartía, me dice, Pame, por mucho tiempo yo estuve en un lugar internada por un problema psiquiátrico. Y literalmente cuando uno está ahí es no saber quién eres, ni qué estás haciendo ahí y ni para qué existes. Es fuerte. Y si nosotros no sabemos y estamos anulados, ¿qué propósito vamos a cumplir? Ninguno. No estorbamos a nadie, al contrario, somos una carga, ¿no? Leemos Primera de Corintios 3:16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siguiente. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, y aquel que no cuida ese templo va a ser destruido por él. Y no vamos a hablar del sistema, lo de afuera, de mí misma. Si yo misma primero tengo que cuidar ese templo, si yo no lo cuido, dice él, ¿qué va a hacer? Me va a destruir, sin ir al sistema ni a todo lo que nos ofrece el mundo. Leemos 2 de Corintios 6, 14 al 18, para seguir viendo qué somos, qué portamos. Ya sabemos, ¿no?, que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora vemos en 2 de Corintios 6, 14 al 18, que dice, no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo les recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos, mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué somos? Sus hijos, sus hijas, pero para eso no puedo estar, dice, compartiendo los que están en Cristo y los que no. O decía, adorar a Dios y a los ídolos. Mi vida le tiene que pertenecer a Él para ser hija o hijo. Yo soy hija de mi papá biológico. No por ir a otra casa dejo de ser hija de él y soy hija del otro papá que fui a visitar. Soy hija de mi papá. Y en lo espiritual mucho más todavía, porque es un Dios celoso. Leemos Gálatas 4:6 para seguir viendo de qué portamos, ¿no? Gálatas 4:6 y dice, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, Abba Papito. Hermoso. La verdad que cuando repasaba todo esto, todo lo que Dios nos dice que portamos, que soy el templo del Espíritu Santo, que soy su hija, su hijita, y debo cuidar eso. Leemos Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 al 17. Y dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si alguna duda nos quedaba de que somos sus hijos, lo vuelve a recalcar, son mis hijos, herederos, coherederos, somos hijos legítimos. ¿Se dan cuenta todo lo que portamos? ¿Cuánto lo tenemos presente todo el tiempo? ¿Cuánto recordamos esto? Cuidar significa eso, no importo yo porque es un amor desinteresado.
sin esperar nada a cambio. Sin embargo, el beneficio más grande lo llevamos nosotros. ¿Por qué? Porque soy el templo de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Soy su hija amada. Acá se me venía una imagen, ¿no? Cuando para dar a luz una vida, se unen dos simples células y se va formando mes a mes hasta estar completamente formado en un tiempo y luego nacer a la vida. Y muchas veces las mamás cuando vienen al hospital y dicen, vengo a dar a luz. Qué profundo, ¿no? Porque ese niño que se ha estado formando en el vientre, cuando nace, ¿qué es lo primero que ve? La luz. Y lo llevaba a ver en lo espiritual. Todo lo que portamos, todo lo que se gesta en lo espiritual en cada uno de nosotros, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo va esa vida de Dios en cada uno de nosotros? Porque tiene un tiempo de nacer, de salir a luz. Un bebé no puede estar más de 9 meses. Pasan dos cosas, o lo sacan de urgencia o pierde la vida. Tampoco puede nacer antes. Hoy ha bajado mucho el índice de nacimientos, la natalidad, por muchas razones. Por esto del aborto, por cómo se vive en el sistema. Es increíble cómo ha bajado, incluso hay servicios de neo que se están cerrando. Y no digo que está bueno que nazcan prematuros o antes de tiempo, sino que nazcan los que tienen que nacer, los que el Padre predestinó que nacieran. Y sin embargo, con esta ley del aborto, se dice que para el 2022 en la Argentina bajó de 750.000 nacidos a 450.000. Un montón, biológicamente hablando. Por esta ley del aborto o por cómo se planifica hoy o planifica la juventud hoy, que no está mal. Pero ¿cuántos propósitos están siendo abortados? ¿No? Y no sé cómo será de acá a unos años. Imagínense, la ley del aborto no se aprobó hace mucho y ya se nota las consecuencias. Quiero que vayamos un poco a leer en Génesis 1, del 1 al 2. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. En otras versiones comparando, yo ponía en mi teléfono, decía, estaba oscura y vacía, era un caos, era un desorden, no sabían hacia dónde, no se veía nada, estaba todo oscuro. Y hasta acá vimos cómo estamos cuidando lo que portamos de Dios. Y ahora la otra pregunta es, ¿para qué me creó Dios? ¿Para qué me trajo a la tierra? Porque dice que en el principio estaba todo oscuro y vacío.
Y luego Él separó la luz de la oscuridad, fue creando los animales, las plantas. Y el sexto día, ¿qué hizo al hombre? Leemos Génesis 1, 26 al 28. Y dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. ¿Para qué nos había creado? Para tener dominio sobre la tierra, para multiplicarnos. El significado de vacío es infertilidad, improductibilidad. ¿Cómo está hoy el sistema? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la tierra hoy? ¿Hay alguna diferencia con esto que estaba al principio? Hoy vemos tantas cosas irregulares, tanta oscuridad, tanto vacío. Y dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza para tener dominio sobre la tierra, sobre todo lo que está en la tierra. Y yo me preguntaba, Señor, ¿estoy siendo esa hija dominando todo lo que vos has creado? Cuidando lo que vos has depositado en mí. Evidentemente no estamos los hijos dándonos a conocer, porque si no la tierra no estaría tan desordenada. Y Él depositó, a diferencia del Antiguo Testamento, en la época de Moisés, ellos lo conocían, pero hoy nosotros lo tenemos dentro. Hoy somos templo del Espíritu Santo, somos portadores de su imagen. Fuimos hechos a su semejanza, dice, a imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes ven a mi hijo, van a decir, se parece al papá o a la mamá. Cuando nos ven afuera, ¿qué dicen? ¿Ven la imagen de Cristo en nosotros? ¿Ven el amor de Cristo en nosotros? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Hablando en jóvenes, les decía, ¿cómo vamos a medir que Cristo está creciendo en mí? Porque cada día me levanto y le digo, quiero hacer tu voluntad. No importa mi vida, sino tu voluntad. Pero muchas veces dejamos de mirarlo y nos miramos a nosotros. Todo lo que nos duele, todo lo que nos ha ofendido, prevalecen nuestros derechos, prevalecen lo que yo merezco, lo que yo necesito. Pero la palabra es clara, dice, fuimos creados a su imagen y semejanza para darlo a conocer, porque la tierra estaba oscura y vacía y hay que ordenarla.
Leemos Jeremías 1 del 5 al 10. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, no, es Jeremías. Multimedia. O sea, mi hijo, estoy. Jeremías 1 del 5 al 10, dice. Esa es la parte del padre. Es fácil culpar al otro, ¿no? Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mío, Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. ¡Wow! Tremendo. Él nos dio la autoridad para arrancar, destruir y levantar. Levantar todo lo que Él quiere que sea levantado en cada uno de nosotros, por donde andemos, por donde vayamos. ¿Cuántas veces hemos dicho: Dios, sabes, no puedo, o no tengo tiempo, o esto es demasiado para mí? ¿Saben por qué pasa eso? Porque nos miramos a nosotros, porque nos estamos viendo primero nosotros, nuestra necesidad. Leemos Efesios 1, 4, 8. Dice: Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Acá en estos dos versículos que leíamos, dice, Él nos predestinó, Él nos dio un destino antes de que me formara dentro del vientre de mi madre. Él ya puso un destino a mi vida, Él depositó un propósito en mi vida. Muchas veces lo hemos escuchado decir, no importa la circunstancia en la que nos tocó vivir en esta vida biológica, no importa la madre o el padre que nos tocó, porque si entendemos esta verdad, voy a vivir conforme a esa verdad. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, vengo, ya todos saben, pero los que no saben, yo vengo de conocer a Cristo después de casarme con mi esposo. De mi familia soy la única, porque están ellos en Bolivia y yo podría decir todo lo que me tocó vivir o el ejemplo que tuve, por ahí pudo haber sido bueno o malo, o me pasaron cosas
en mi crianza y hasta este momento que conozco a Cristo, no tiene que determinar mi presente, porque dice que cuando vengo a Él soy nueva criatura, me creó a imagen y semejanza. Y buscaba esto, esa es la verdad presente, es determinada por mi verdad precedente, dice, o sea, antes de este presente. Si yo creo que fui predestinada, elegida, llamada, amada por Él antes de que mis padres pensaran en mí, ¿cómo tengo que vivir en mi presente? Como esa hija que Él quiere, porque no determina lo que las circunstancias de mi vida me pasó, no determina cómo voy a vivir en Él y todo lo que Él tiene para mí. Porque yo creo en lo que Él dice de mí. Y hablando con esto del embarazo, la madre, una vez que está gestando, se hacen los controles mes a mes, los primeros meses son de mayor cuidado porque está en formación todos los órganos, hasta los 3 primeros meses se forma todo. Y es donde uno tiene que cuidar qué comer, de dormir, medicación, no se puede tomar medicación, ciertas medicaciones porque pueden generar malformaciones. Y si vos le dices a esa madre, mira, te tenés que cuidar porque de esto depende la vida de tu hijo, esa madre va a ser más consciente de la vida de su bebé que de su propia vida. A partir de ese momento no le importa más lo que a ella le pueda pasar. Los que somos madres o padres, ¿qué nos pasa cuando tenemos hijos? Pensamos en la vida de nuestros hijos. La pregunta, ¿cuánto estoy cuidando todo lo que Dios depositó, gestó en la vida de cada uno de nosotros? La madre hace cualquier cosa. A mí cuando me tocó estar embarazada de Lauti, en el trajín de trabajar, yo no me di cuenta. Yo iba, venía como si nada, no tenía dolores. Y hasta que un día estando de guardia me dice uno de los obstetras, Pame, vos estás embarazada, ¿no? Sí, ¿de cuánto? De 4 meses. Pero no tenés panza. Y me dice, vení, te hago una ecografía. En plena guardia me hace, yo de guardia, fui a una cesárea y ahí me ve el obstetra y me dice, pero es muy pequeña tu panza. Y cuando me hace la ecografía me dice, Pame, ya te vas a hacer otro estudio más profundo y en reposo, porque tu bebé no está creciendo. Tuve que dejar la guardia e irme a hacer los estudios y tener todos los recaudos para que mi bebé vuelva a crecer con normalidad. Y en lo espiritual, ¿cómo está creciendo esa vida de Cristo en nosotros? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo se ven? Si en lo biológico hacemos lo que sea por nuestro hijo, ¿cuánto más por aquel que nos creó y nos trajo a este mundo? No para satisfacer mis necesidades, sino para darlo a conocer y hacer lo que Él quiere que haga. Dice, la verdad precedente en una parte buscando, porque buscaba, ¿no?, mi presente. Yo decía, ¿cómo si Dios ya me predestinó, pensó cosas tan lindas para mí? ¿Por qué mi presente no está viviendo esto que Él ya pensó de mí?
Entonces me dice, el antes de presente es lo precedente. Y uno de los significados dice, lo primeramente dicho, o sea, lo primeramente dicho de mí, ¿por quién? Por el Padre. Dice, lo anterior de todo, lo previo, lo recibido, lo predeterminado, lo primero. Y hay una parte que me mata porque dice, lo precedente es lo que vamos a volver a hacer en lo que nos habían pensado. Si yo no creo esto de mi papá, ¿cómo va a ser mi presente? Con altibajos, con un montón de cosas. En estos primeros meses me tocó pasar un montón de situaciones por el principio de año, el trabajo, la salud de mi mamá, y como que se complicaba todo. Era como, yo quería salir y era como, sentía que me ahogaba, como que quería salir a respirar y por más que intentaba decir, Señor, vos eres mi fortaleza, te tengo a vos, tengo que ser fuerte, en vos se renuevan mis fuerzas. Pero cuando me di cuenta, estaba mirando más las circunstancias y me había perdido de lo más importante, de mirarlo a Él. Porque lo único que nos va a preservar fieles, firmes, es mirarlo a Él. Porque cuando dejo de mirar, voy a mirar el problema, la circunstancia, me voy a mirar a mí misma si no tengo nada que estoy pasando. A mí misma, mis derechos, lo que decía al principio, lo que yo necesito, lo que merezco. Dice, Cristo lo dio todo, todo, a causa de nosotros. Y nosotros muchas veces con pequeñas cosas nos ofendemos y me voy de Cristo. ¿Cuánto nos falta que Él se siga formando, siga gestando, siga creciendo todo lo que Él depositó en nosotros? Pero me tengo que determinar, tengo que decidir, porque esa madre, para llegar a tener a un hijo saludable y sano, hace todo lo que el médico le dice. Para yo cumplir ese propósito, ese llamado, todo lo que Él depositó, esa medida de gracia que depositó en mí, tengo que decidir, cuidar, buscar. Y para eso es morir, morir, que Dios se vaya formando en nosotros, porque es la única manera. Mi justicia es todo lo contrario a lo que Dios dice. Porque el sistema hoy más, ¿qué nos dice? Ah, vos te mereces ser feliz, te tienen que hacer feliz, te tienen que dar todo, vos mereces lo mejor, sos una ganadora, sos una reina. Y yo digo, ¿y al otro quién le tendrá que...? Pobrecito, en el caso de mi esposo, si a mí me tiene que hacer feliz, ¿y a él quién le hace? Porque si yo merezco recibir, ¿y a él quién le da algo? Porque el sistema te hace ver que vos lo mereces, sin importar el otro. Pero en Dios es totalmente distinto. Primero muero, primero doy para recibir. Saben, muchas veces lo he dicho, que aumentó el índice de suicidio en jóvenes adolescentes, pero un montón. Y lo último que supe de una colega que sufría ataques de pánico y no quería más sufrir y se tiró del balcón. No quería más padecer eso.
¿Cuánta gente necesita de los hijos de Dios manifestando y dándolo a conocer a Él para ordenar todo lo oscuro, todo lo vacío? Pero saben, también hay suicidio espiritual. Es estar acá en esta vida. Vengo a la iglesia, parece que está todo bien y no cumplo nada. En uno de los versículos en Efesios decíamos, ¿para qué fuimos creados? Decía, para darlo a conocer, para hacer la voluntad, para glorificar su nombre. Y yo iba desarrollando cada uno de los puntos, ¿no? Y dice, para darlo a conocer. Y todo el tiempo hemos escuchado decir el Evangelio es la buena noticia y vamos, Dios te bendiga y es la buena noticia de que Dios... Pero tienen que ver esa buena noticia en mí. Dice que es vivir a Cristo en cada uno de nosotros, la buena noticia. Que seamos portadores de esa imagen del rostro de Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto nos falta, Señor? Les compartí a mis discípulas, les decía, cada circunstancia que uno vive, Dios te enseña algo, te muestra. Les decía, pensé que esta parte había superado, pero todavía me ofendí, entonces tengo que seguir muriendo. Todavía me duelen ciertas cosas que son pequeñas en comparación de lo que Él ha hecho, ha dado y nos ha depositado en cada uno de nosotros. Que podamos ser obedientes, no necesitamos cometer pecados, no sé, hay cosas sutiles que nos hacen pecar. Por ejemplo, no hacer la voluntad del Padre, de aquel que nos envió, no ser obediente a todo lo que nos manda. No ser obedientes a esa voz. Cada uno sabe lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, lo que se está gestando o lo que ya tiene que ser dado a luz. Porque una gestación no dura para siempre. Es tiempo de dar a luz todo lo que Él tiene en cada uno de nosotros. Así lo vamos a dar a conocer, así vamos a ocupar el lugar que nos corresponde. Que puedan ver, dice, todas las cosas que vos hagas sea para glorificar su nombre. No es para glorificarme yo. Si me ofendo por algo, no estoy glorificando su nombre. Estoy pensando en mí. Si no hago lo que Él me manda hacer, no lo estoy glorificando. Estoy viendo mi comodidad, mi tiempo, mis necesidades. Pueden ser un montón de cosas, trabajo, economía, familia, un montón, que nos desenfocan de verlo, que nos desenfocan de estar puestos los ojos en Él, porque es la única manera de preservarnos hasta el fin de los días.
Saben, una de mis discípulas vivió el dolor más grande de su vida. Pero el día martes me dijo: agradezco a Dios por esto que viví, porque lo pude conocer. Qué hermoso que todas las circunstancias nos permitan conocerlo más a Él. Porque dice, tenerlo a Él es tenerlo todo. Nos hace más tolerantes al dolor, al sufrimiento, no importo yo. Dice, es fácil su carga, ligera es su carga. ¿Por qué es ligera su carga? Porque están nuestros ojos puestos en Él. Dice, nos da contentamiento, porque solo lo miro a Él, solo a Él. Toda mi atención tiene que estar puesta en Él. No puedo mirarle un poquito y mirar el sistema, mirarlo a Él y mirar lo que necesito. Solo puestos mis ojos en Él. Voy a ser tolerante al dolor, al sufrimiento. Voy a tener contentamiento en medio de las circunstancias. Aprendí esto, ¿no? De que pase lo que pase, si no dejo de mirarlo, incluso las circunstancias pierden el valor. ¿Por qué tienen valor? Porque yo le doy el valor. Porque dice, solo puestos los ojos en Él, toda nuestra atención puestas en Él. Así como esa madre se cuida para dar a luz a un hijo, que hoy sea el tiempo, si todavía hay cosas que estás gestando, no sé en qué etapa espiritual estés, pero que hoy podamos decidir, hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos el tiempo de decir, quiero dar a luz, porque también esa madre, si no se cuida, puede producirse un aborto y no concluirse a la vida. Si yo no doy a luz todo lo que Dios depositó, también puedo hacer un aborto espiritual. ¿Y cómo se siente? Terrible, porque si mi función de estar en esta tierra es darlo a conocer, manifestarlo a Él, expresarlo a Él, pensar en Él, solo mirarlo a Él, ¿para qué estoy viviendo? ¿O para quién estoy viviendo? Hoy tomemos la decisión de dar a luz todo aquello que Él quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Porque no termina ahí, después hay que ir creciendo. Y a medida, porque saben, yo quiero ser esa hija que está mirándolo todo el tiempo a Él y saber hacia dónde voy a ir, la asignación que tiene para mí, decir, sí Señor, acá estoy porque quiero cumplir todo lo que vos tienes para mi vida. Yo creo que hay mucho más para mí y para todos ustedes. Yo quiero estar en el lugar que Él quiere, cumplir todo lo que Él depositó. Quiero ocupar ese lugar, no lo que yo quiero, lo que me hace bien. Quiero ocupar el lugar que Él asignó para mí, porque Él me pensó antes, me dio un destino, imagínense qué privilegio ser llamados por Él, al servicio de Él. ¿Cuántos están afuera sin saber para qué están en esta vida? Se están muriendo, se están matando literalmente. Pero nosotros
teniendo esta vida en Él, también estamos adormecidos o estamos gestando y produciendo un aborto espiritual y no dando a luz lo que Él tiene para nosotros. Cuando esta palabra me confrontaba, literalmente yo veía cómo las mujeres daban a luz el cuidado, el dolor. No importa, porque después de tener a sus hijos, no importa el dolor, no importa nada. Si yo voy a verlo a Él y cumplir su propósito, no importa nada, no importa el tiempo, no importa lo que me pueda pasar, no importa. Solo quiero agradarlo a Él, vivir para Él. Que podamos ser esos hijos obedientes a la voluntad del Padre. Que podamos ser sensibles a su voz y sobre todo obedecer, porque podemos escuchar lo que Él quiere, pero hacer que no escuchamos. Dice que cuando cumple su voluntad y hace lo que Él quiere, después Él te recompensará, te dará a conocer si has pasado sufrimiento o no sé, te han juzgado. Dice, no hay más justo que Él te va a dar esa justicia, y la justicia de Él no tiene precio. Dice, si Él no conoce mi corazón, no tiene mi corazón, no tiene nada. No tiene nada. Y yo quiero que Él conozca mi corazón. Quiero que Él conozca mi corazón. Porque el día que esté delante de Él, no quiero que me diga, no te conozco. Quiero vivir para Él. Y lo bueno que tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña, nos recuerda, nos ayuda, que podamos vivir con esa conciencia y saber de todo lo que nos ha dado y nos ha depositado. Es esto lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos. Le doy gracias al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos llegás a tiempo, usás todas las armas, las herramientas, las circunstancias para volverte a ver a vos, para verte a vos solamente. Cuánto nos amás, Señor, cuánto nos amás. Que aun cuando nosotros desviamos la mirada, cuando nos desviamos un poquito o mucho, vos estás ahí para volvernos a tu camino, para conocerte más, para ver tu verdad, para que caigan esos velos, Señor, y volver a tus brazos para hacer lo correcto delante de vos. Mi mayor temor tiene que ser hacer lo correcto delante de vos. Hacer lo correcto delante de vos y para vos. No importa lo que piensen los demás, solo vos sabes mi corazón, Señor. Gracias.
Gracias porque aún nos muestras todo lo escondido, toda la mugre que tenemos adentro, con tanto amor, que no nos queda más que rendirnos, ser esa vasija en tus manos, ser esa vasija desarmada en 1000 pedazos para que vos la perfecciones, Señor. Gracias te damos por tanto amor, porque vos primero nos amaste y lo diste todo. Que hoy podamos tener esa conciencia de todo lo que vos tenés en cada uno, Señor, lo que vos depositaste, esa gracia, esa medida de gracia para hacer lo correcto, para cumplir la función que vos nos asignaste. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Que podamos dar a luz y ser esa luz en medio de esta oscuridad, en medio del caos, de las tinieblas, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús.